Piensa en un nombre, Henry Ford. Seguro que lo asocias con una idea, la invención del automóvil, ¿verdad? Pues siento decirte que esa idea tan extendida es un mito. Cuando Ford fundó su compañía, los coches ya llevaban décadas circulando. Eran juguetes de lujo, carísimos y fabricados a mano para unos pocos privilegiados. Aquí es donde entra en juego la verdadera genialidad de Ford, que no fue una invención, sino una revolución. Su verdadero golpe maestro no fue crear un coche, sino crear la manera de fabricarlo para todos, la línea de ensamblaje en movimiento, una innovación que destrozó los costos y los tiempos de producción, permitiendo fabricar un modelo T en apenas 90 minutos. De repente, el automóvil dejó de ser un capricho para millonarios y se convirtió en una herramienta para el ciudadano común. Ford no puso en marcha el primer motor, pero sí puso en marcha a la sociedad moderna. Imagina un mundo que se mueve al ritmo del paso de un caballo. Las ciudades huelen a heno y a carbón. El sonido dominante es el trote sobre el adoquín, el tintineo de los arneses y a lo lejos el silbato de un tren de vapor, la gran maravilla tecnológica de la época. En este mundo, a finales del siglo XIX, empezó a escucharse un ruido nuevo, un estruendo mecánico, errático y desafiante que hacía que los caballos se encabritaran y que la gente se asomara a las ventanas con una mezcla de asombro y espanto. Era el automóvil. Pero no te confundas, no era el coche como lo conocemos. Aquellos primeros vehículos, esos carruajes sin caballos, eran bestias ruidosas, temperamentales y absolutamente fascinantes, monstruos de latón, madera y cuero que tosían, escupían humo y se averiaban con una frecuencia desesperante. Conducirlos no era un acto cotidiano, era una expedición. Requería fuerza para girar el volante, pericia para manejar una confusa serie de palancas y pedales, y una paciencia infinita. El conductor era un aventurero, envuelto en abrigos de cuero, con gafas protectoras para evitar que el polvo y los insectos le cegaran, un pionero navegando por un mundo que aún no estaba hecho para él. Y esta aventura tenía un precio tan desorbitado que convertía al automóvil en algo más exclusivo que un yate de lujo hoy en día. No era un medio de transporte, era una declaración de poder, un capricho de ostentación reservado para una élite increíblemente reducida. Hablemos de dinero. Un automóvil de una marca respetable como Panhard Levasseur, Winton o Packard podía costar entre $2.000 y $5.000 de la época. Para ponerlo en perspectiva, un trabajador cualificado, un artesano o un obrero de fábrica, con suerte, ganaba quizás $500 al año. Estamos hablando de que un coche costaba el sueldo íntegro de entre 4 y 10 años de una persona que ya se consideraba afortunada. Era el equivalente a comprarse una casa familiar, una muy buena casa, pero en lugar de un techo y paredes, tenías una máquina que se averiaba cada 30 kilómetros. ¿Y por qué costaban tanto? Porque no se fabricaban, se esculpían. Cada coche era una obra de artesanía. No existían las cadenas de montaje, ni las piezas estandarizadas. En talleres pequeños y polvorientos, un equipo de mecánicos e ingenieros trabajaba durante meses en un solo chasis. Cada tornillo se ajustaba a mano, cada pistón se forjaba y se pulía individualmente. Cada panel de madera de la carrocería se cortaba, se curvaba y se barnizaba con el mismo mimo que un ebanista le dedicaría a un mueble de lujo. Si una pieza se rompía, no podías ir a una tienda a por un repuesto. Había que fabricar una nueva, a medida. Era literalmente una obra de orfebrería sobre ruedas. Y ser dueño de uno no terminaba con la compra. La infraestructura simplemente no existía. No había gasolineras. La gasolina, considerada un disolvente, se compraba en farmacias o ferreterías, en latas. No había talleres mecánicos en cada esquina. Los propietarios adinerados a menudo contrataban a su propio mecánico a tiempo completo, un chauffeur que no solo conducía, sino que pasaba la mayor parte del día con las manos cubiertas de grasa, manteniendo la bestia en funcionamiento.
Los caminos eran senderos de tierra y barro pensados para carros de caballos. Un pinchazo no era una molestia, era muy probablemente el fin del viaje para ese día. Cada salida era una apuesta. Llegaremos a nuestro destino. ¿Se sobrecalentará el motor? ¿Se romperá la cadena de transmisión? Así que, en sus inicios, el coche no solucionaba ningún problema para la gente común. Era un juguete para millonarios, un símbolo de estatus para los industriales, los banqueros y los aristócratas que podían permitirse el lujo de gastar una fortuna en una máquina tan impráctica como emocionante. Era el deporte extremo de la Belle Époque, una forma de demostrar que no solo tenías dinero, sino que también eras moderno, audaz y estabas a la vanguardia del progreso. Pero en esos talleres artesanales, entre el ruido de martillos y el olor a aceite, mientras se construían estos caros juguetes, se estaba plantando sin saberlo la semilla de la mayor revolución del transporte de la historia. El mundo aún no lo sabía, pero el eco de esos motores carísimos era el primer latido de un siglo que estaba a punto de cambiar para siempre, a una velocidad nunca antes imaginada. Cuando pensamos en Henry Ford y el modelo T, a menudo nos viene a la mente la imagen de un coche antiguo, casi un fósil de la era industrial. Pero esa imagen, aunque correcta, se pierde de lo más importante. La verdadera revolución de Ford no estaba en el motor o en las ruedas, estaba en la idea que impulsaba su creación. Y esa idea era radicalmente simple y a la vez increíblemente ambiciosa. La visión de Ford no era construir el mejor coche del mundo, sino construir un coche para todo el mundo. Para entender la magnitud de esto, tenemos que viajar a principios del siglo XX. En esa época los automóviles eran juguetes exóticos para los inmensamente ricos. Se fabricaban a mano, uno, por artesanos expertos. Cada coche era una pieza única, cara de producir, cara de comprar, y a menudo poco fiable. Eran un símbolo de estatus, un lujo extravagante que la persona promedio solo podía admirar desde la distancia. La vida para la mayoría transcurría en un radio de pocos kilómetros. El mundo era tan grande como lo que podías caminar o hasta donde tu caballo te podía llevar. Las ciudades y el campo estaban separados por algo más que la distancia. Eran universos distintos. Y aquí es donde la visión de Henry Ford lo cambia todo. Él no miró a los coches existentes y pensó, ¿puedo hacer uno más rápido, más lujoso o más bonito? No, su obsesión era otra, una idea que cambiaría el tejido mismo de la sociedad. Él vio el automóvil no como un lujo, sino como una herramienta de liberación para el ciudadano común. Soñaba con un coche que pudiera llevar a una familia de granjeros al pueblo, que permitiera a un médico visitar a sus pacientes o que simplemente diera a la gente la libertad de explorar el mundo más allá de su horizonte inmediato. Su famosa frase lo resume todo: construiré un coche para la gran multitud. Para lograrlo, ese coche no podía ser el mejor en el sentido tradicional, no necesitaba ser el más rápido ni el más cómodo, tenía que ser otra cosa. Tenía que ser simple de manejar, robusto para soportar los pésimos caminos de la época y, sobre todo, tan fácil de reparar que un granjero pudiera arreglarlo con las herramientas que tenía en su granero. El modelo T fue la encarnación de esa filosofía. Era alto para no atascarse en el barro, su motor era sencillo pero resistente y sus piezas eran intercambiables. No era elegante, pero era increíblemente funcional. Pero tener el diseño correcto era solo la mitad de la batalla. El verdadero genio de Ford se desató en la producción. La línea de ensamblaje móvil fue su arma secreta. En lugar de que los trabajadores se movieran alrededor de un coche estático durante horas, el coche se movía hacia los trabajadores. Cada persona tenía una tarea pequeña y repetitiva. El proceso, que antes llevaba más de 12 horas por vehículo, se redujo a poco más de 90 minutos. Esta eficiencia brutal permitió que el precio del modelo T cayera en picado, año tras año, haciéndolo accesible no solo para la clase media, sino también para la clase trabajadora.
y Ford entendió algo aún más profundo. ¿De qué servía construir un coche asequible si tus propios trabajadores no podían comprarlo? En un movimiento que escandalizó al mundo empresarial, en 1914 duplicó el salario de sus empleados a $5 al día. No lo hizo por pura generosidad. Fue un cálculo brillante. Al pagarles bien, redujo la rotación de personal, aumentó la productividad y, lo más importante, convirtió a sus propios empleados en clientes. Creó su propio mercado. El impacto fue sísmico. El coche para las masas no solo cambió cómo se movía la gente, cambió cómo vivía. Por primera vez, la distancia dejó de ser una barrera insuperable. Las familias podían visitar a parientes en otros estados. El turismo y las vacaciones se convirtieron en una posibilidad real para millones de personas. Nacieron los suburbios, ya que la gente podía vivir lejos de su lugar de trabajo. El aislamiento del mundo rural se rompió para siempre. Una economía completamente nueva surgió alrededor del automóvil: gasolineras, talleres mecánicos, moteles y restaurantes de carretera. El coche no fue solo un medio de transporte, fue el motor de la economía y el arquitecto de la sociedad moderna. Así que, cuando vemos una foto de ese viejo modelo T, no estamos viendo simplemente un coche. Estamos viendo el catalizador de nuestro mundo moderno. El legado de Ford no es haber construido un vehículo de lujo superior a los demás. Su verdadero legado es haber entendido que el poder de una invención no reside en su exclusividad, sino en su accesibilidad. Su visión no fue construir el mejor coche, sino la herramienta que le daría libertad al ciudadano común. No vendía un producto, vendía movilidad, independencia y la posibilidad de un futuro diferente. Y eso, sin duda, transformó el mundo para siempre. Cuando pensamos en la revolución del automóvil, a menudo imaginamos motores rugiendo, diseños icónicos y la libertad de la carretera abierta. Pensamos en Henry Ford como el titán que puso al mundo sobre ruedas con su Model T, y es cierto. Pero la clave de su éxito, el avance que realmente cambió el juego para siempre, no estaba debajo del capó. No era una bujía, ni un pistón, ni un nuevo tipo de combustible. Su arma secreta no fue un motor, sino un proceso. A principios del siglo XX, el automóvil era un artículo de lujo, un juguete para los ricos. Cada vehículo se construía de forma artesanal en un solo lugar. Un equipo de mecánicos expertos se movía alrededor de un chasis estacionario, como cirujanos alrededor de una mesa de operaciones, añadiendo pieza por pieza. Era un proceso lento, meticuloso y, sobre todo, increíblemente caro. Ensamblar un solo Model T de esta manera llevaba más de 12 horas de trabajo. Ford sabía que para cumplir su sueño de un coche para la gran multitud, un vehículo asequible para el agricultor, el médico y el trabajador de a pie, tenía que romper este modelo. Necesitaba producir coches más rápido y más barato que nadie. La obsesión por la eficiencia llevó a Ford y a sus ingenieros a buscar inspiración en los lugares más insospechados. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado y un poco macabro. La idea que cambiaría el mundo no provino de otra fábrica de coches ni del taller de un inventor genial. Provino de los mataderos industriales de Chicago. Imaginen la escena. En estos gigantescos centros de procesamiento de carne, las reses no se despiezaban en un solo lugar. En su lugar, el animal era colgado de un gancho en un raíl aéreo y se movía a lo largo de una línea. Cada trabajador se quedaba en su puesto y realizaba una única tarea, una y otra vez. Uno hacía un corte específico, el siguiente otro, y así sucesivamente. Era una cadena de desensamblaje, una sinfonía de la eficiencia brutal y sistemática. Al observar esto, o al escuchar los informes de sus ingenieros, a Ford se le encendió una bombilla. La revelación fue simple, pero absolutamente genial. ¿Y si en lugar de que los trabajadores se movieran alrededor del coche, el coche se moviera frente a los trabajadores? ¿Y si en lugar de que un solo artesano supiera cómo construir un coche entero,
docenas de trabajadores se especializaran en una sola tarea, diminuta y repetible: atornillar una tuerca, colocar un guardabarros, instalar un volante. La idea era radical. Empezaron a experimentar, no con el coche entero, sino con componentes más pequeños. El montaje del magneto, por ejemplo, se dividió en 29 operaciones distintas a lo largo de una cinta transportadora. El tiempo de montaje por unidad se redujo de 20 minutos a solo 5. El éxito fue inmediato y asombroso. Envalentonados, decidieron aplicar el principio al ensamblaje final del chasis. El 7 de octubre de 1913, en su planta de Highland Park, ataron un chasis a una cuerda larga y resistente. Con un cabrestante, empezaron a arrastrarlo lentamente a lo largo de 45 metros de suelo de la fábrica. A ambos lados, 140 trabajadores esperaban en sus puestos asignados. A medida que el esqueleto del coche pasaba frente a ellos, cada uno añadía su pieza, realizaba su tarea específica, antes de que el chasis continuara su viaje hacia el siguiente puesto. Los resultados fueron sísmicos. El tiempo de ensamblaje de un Model T, que antes superaba las 12 horas, se desplomó a menos de 6. Y eso fue solo el principio. Perfeccionando el proceso, elevando la línea a la altura de la cintura para mayor comodidad y ajustando la velocidad, lograron reducir el tiempo a la increíble cifra de 93 minutos. Esta eficiencia no era solo para presumir en los libros de contabilidad. Se tradujo directamente al bolsillo del consumidor. El precio del Model T cayó en picado, pasando de $850 en 1908 a menos de $300 a mediados de los años 20. El sueño de Ford se había hecho realidad. El automóvil dejó de ser un privilegio para convertirse en una herramienta, una parte accesible de la vida cotidiana de millones de personas. Así que la próxima vez que veas imágenes en blanco y negro de esas interminables filas de Model T saliendo de la fábrica, recuerda que la verdadera revolución no era solo el coche en sí, era el método, la línea de ensamblaje móvil, una idea de organización del trabajo, inspirada en un lugar tan improbable como un matadero, que no solo puso a Estados Unidos sobre ruedas, sino que dio forma a la propia era industrial y en muchos sentidos al mundo en el que vivimos hoy. Imaginen por un momento un mundo sin la producción en masa, un mundo donde cada objeto complejo, como un coche, es una obra de artesanía. A principios del siglo XX, esa era la realidad. Fabricar un automóvil era un proceso lento, metódico y sobre todo increíblemente caro. Un equipo de hábiles mecánicos se reunía alrededor de un chasis estático, como cirujanos en un quirófano, añadiendo piezas una a una, buscando herramientas, ajustando cada componente a mano. Era un baile complejo y laborioso. Bajo este sistema, ensamblar un único Ford Modelo T requería más de 12 horas de trabajo ininterrumpido. 12 horas. Una jornada laboral completa y algo más para dar vida a un solo vehículo. Esto, por supuesto, mantenía los coches como un lujo reservado para una élite adinerada. Pero en la mente de Henry Ford bullía una idea revolucionaria, una obsesión: construir un coche para la gran multitud, un vehículo tan asequible que cualquier hombre con un buen salario pudiera permitírselo. Para lograrlo, no necesitaba un coche mejor, necesitaba un método de fabricación radicalmente nuevo. La inspiración llegó de un lugar inesperado, los mataderos de Chicago, donde los carniceros realizaban tareas repetitivas en una línea de despiece que movía las reses de un operario a otro. Ford se preguntó: ¿y si en lugar de que los hombres fueran al coche, el coche fuera a los hombres? Así nació la línea de ensamblaje móvil, una idea tan simple en su concepción como sísmica en sus consecuencias. En lugar de un equipo haciendo de todo, el proceso se descompuso en 84 pasos distintos y sencillos. El chasis desnudo se colocaba sobre un transportador, una cinta en movimiento que lo arrastraba lentamente a través de la fábrica. En cada estación, un trabajador esperaba para realizar una única tarea, una y otra vez,
Uno ajustaba un tornillo, el siguiente montaba una rueda, otro conectaba un cable. Cada movimiento estaba estudiado, optimizado, perfeccionado hasta la extenuación. Ya no había tiempo perdido buscando piezas o cambiando de herramienta. El trabajo llegaba a ti, a la altura perfecta, al ritmo exacto. Y el resultado de esta innovación fue, sencillamente, apabullante. Aquella cifra, esas más de 12 horas de montaje artesanal, se convirtió en una reliquia del pasado casi de la noche a la mañana. Con ella, con la línea de ensamblaje, el tiempo de producción de un modelo T se desplomó de más de 12 horas a tan solo 93 minutos. Repito esa cifra para que cale hondo. 93 minutos. Menos tiempo del que dura una película. Lo que antes ocupaba un día entero de trabajo ahora se completaba antes de la hora del almuerzo. En el mismo lapso en que antes apenas se terminaba un coche, ahora salían de la línea de montaje casi 8 vehículos idénticos y perfectamente funcionales. Este salto cuántico en eficiencia no fue solo una anécdota industrial, fue la chispa que encendió el motor del siglo XX, porque al reducir drásticamente el tiempo, se pulverizaron los costes. Menos horas de trabajo por coche significaba un coste de producción mucho menor. Y Ford, en un movimiento maestro, trasladó ese ahorro directamente al bolsillo del consumidor. El precio del modelo T, que ya era competitivo, comenzó a caer en picado año tras año, pasando de unos $850 en sus inicios a menos de 300 una década después. De repente, el automóvil dejó de ser el juguete de los ricos para convertirse en la herramienta del pueblo. El granjero, el vendedor, el médico rural, ahora podían acceder a una libertad de movimiento antes inimaginable. Esta revolución no solo puso a Estados Unidos sobre ruedas, transformó la propia naturaleza del trabajo y la sociedad. Ford pudo permitirse duplicar el salario de sus trabajadores al famoso $5 al día, no por generosidad, sino por pura lógica empresarial. Reducía la altísima rotación de personal y, de paso, creaba una nueva clase de consumidores que podían permitirse comprar los mismos coches que fabricaban. Así que esa reducción de 12 horas a 93 minutos no es solo una estadística, es el nacimiento del mundo moderno. Es la democratización de la tecnología, el origen de la cultura del consumo, la creación de los suburbios y el inicio de una nueva era de prosperidad y movilidad. Todo gracias a una idea: mover el trabajo al trabajador y no al revés. Una idea que cambió el mundo en poco más de hora y media. Puede tener su coche del color que quiera, siempre y cuando sea negro. Esta frase, a menudo atribuida a Henry Ford, resume a la perfección una de las mentalidades más revolucionarias y obsesivas de la historia industrial. No era una broma, ni una preferencia estética, era el resultado de una búsqueda implacable, casi fanática, de la eficiencia. Para entender por qué un hombre limitaría las opciones de sus clientes de una forma tan drástica, tenemos que viajar a los inicios del siglo XX. Antes de Ford, los automóviles eran juguetes para ricos. Se fabricaban artesanalmente, uno por equipos de obreros cualificados que se movían alrededor de un chasis estático. El proceso era lento, carísimo y terriblemente ineficiente. Un solo coche podía tardar semanas en completarse. Ford vio esto y pensó: ¿y si en lugar de que los hombres se muevan hacia el coche se mueve hacia los hombres? Esta idea, inspirada en parte por los eficientes mataderos de Chicago, donde las reses colgaban de ganchos y avanzaban en una línea, dio a luz a la cadena de montaje. Fue una revolución. Un chasis desnudo entraba por un extremo de la fábrica y, como si fuera un río de acero, avanzaba sin detenerse. A su paso, docenas de trabajadores, cada uno, con una única y simple tarea, añadían una pieza. Uno ponía un tornillo, el siguiente lo apretaba, otro montaba una rueda, y así, una y otra vez, cientos de veces al día. Esta obsesión por la eficiencia era total. Ford y sus ingenieros cronometraban cada movimiento, eliminaban cualquier paso innecesario, cualquier segundo perdido,
Si un obrero tenía que agacharse para coger una herramienta, elevaban el suelo de su puesto para que no tuviera que hacerlo. Cada gesto fue estudiado y optimizado hasta el extremo. El objetivo era uno solo: reducir el tiempo de montaje. Y aquí es donde volvemos a la pintura negra. En este sistema perfectamente sincronizado, cualquier retraso era un desastre. Un solo cuello de botella podía parar toda la producción, y pronto descubrieron que el mayor cuello de botella era la pintura. Los colores de la época, los rojos, los verdes, los azules, tardaban días, a veces semanas, en secarse por completo. No se podía montar la siguiente pieza en un coche cuya pintura aún estaba fresca. Esto era inaceptable. Entonces, sus químicos encontraron una solución: un tipo de laca negra, conocida como Japan Black, que tenía una propiedad casi mágica para la época. Se secaba en una fracción del tiempo que las demás. Podía estar lista para la siguiente etapa del montaje en cuestión de horas, no de días. La decisión, desde el punto de vista de la eficiencia, era obvia e innegociable. Ofrecer coches de colores significaría tener líneas de producción paradas, coches ocupando un espacio valiosísimo mientras esperaban a secarse. Sería un caos logístico y un golpe mortal a la velocidad que tanto les había costado conseguir. Así que, entre 1914 y 1926, la elección fue eliminada. El Ford modelo T solo salía de la fábrica en un único color. No porque a Ford le gustara el negro, sino porque el negro era el color de la velocidad, el color de la eficiencia, y los resultados fueron espectaculares. El tiempo de montaje de un modelo T se desplomó de más de 12 horas a tan solo 93 minutos. Y con la reducción del tiempo vino la reducción del coste. El precio del coche bajó tanto que, por primera vez en la historia, el ciudadano medio, incluso los propios trabajadores de la fábrica, podían permitirse comprar uno. Esta lógica implacable no se detenía en la pintura, se aplicaba también a las personas. El trabajo en la cadena de montaje era monótono, repetitivo y agotador, lo que provocaba una rotación de personal altísima. La solución de Ford fue, de nuevo, radicalmente eficiente. Duplicó el salario a $5 al día. No fue un acto de pura generosidad, sino un cálculo brillante. Con un sueldo mayor, los trabajadores no se irían. La productividad se mantendría alta y además convertía a sus propios empleados en clientes potenciales. Así que, la próxima vez que escuches la famosa frase sobre el coche negro, recuerda que no es solo una anécdota curiosa, es la manifestación de una filosofía que cambió el mundo. Una filosofía donde cada decisión, por extraña que pareciera, estaba al servicio de un único Dios: la máxima eficiencia. Henry Ford no estaba vendiendo un coche, estaba vendiendo un sistema. Y para que ese sistema funcionara, el coche tenía que ser, simple y llanamente, negro. Fue el pequeño sacrificio de la elección personal a cambio del gran premio de la accesibilidad para todos, un trueque que puso a la humanidad sobre ruedas y cuyo eco resuena todavía hoy en cada producto que se fabrica en masa. A principios del siglo XX, el automóvil no era un medio de transporte, era un juguete para ricos, una pieza de artesanía compleja y carísima, ensamblada a mano por expertos durante semanas. Tener un coche era como tener un yate hoy en día, un símbolo de estatus inalcanzable para la persona de a pie. El trabajador que fabricaba las piezas de ese coche jamás soñaría con poder conducirlo, y mucho menos poseerlo. Volvía a casa a pie o con suerte en tranvía. Pero en la mente de un hombre, Henry Ford, estaba naciendo una idea radical. Una idea que no solo iba a cambiar la industria, sino la sociedad entera. Su visión no era construir mejores coches para los ricos, era construir un coche para la multitud. Un coche tan sencillo que cualquiera pudiera repararlo y tan barato que cualquiera con un buen trabajo pudiera comprarlo. El primer paso fue una revolución en la fabricación, la cadena de montaje móvil. Inspirado en los procesos de los mataderos, Ford hizo que el trabajo viniera al hombre y no al revés.
En lugar de que un equipo de artesanos construyera un coche de principio a fin, ahora un chasis desnudo se movía a lo largo de una línea y cada trabajador realizaba una única y pequeña tarea, una y otra vez. Apretar una tuerca, colocar una rueda, instalar un faro. El tiempo de ensamblaje de un Ford Modelo T se desplomó de más de 12 horas a solo 93 minutos. Esta eficiencia brutal tuvo un efecto inmediato y asombroso. El precio del coche cayó en picado. De $850, un precio prohibitivo, bajó a 600, luego a 400 y finalmente a menos de $300. El sueño de un coche para las masas estaba al alcance de la mano. Pero aquí es donde Ford se enfrentó a una paradoja. Había creado un producto asequible, pero sus propios trabajadores, con sueldos de poco más de $2 al día, seguían sin poder permitírselo. Y aquí es donde la historia da un giro absolutamente genial. El 5 de enero de 1914, Henry Ford hizo un anuncio que dejó al mundo industrial con la boca abierta. Duplicó el sueldo de sus trabajadores de la noche a la mañana, estableciendo el famoso día de $5. Sus competidores lo llamaron loco, un acto de socialismo suicida. Pensaron que se arruinaría, pero Ford no era un filántropo, era un estratega brillante. Entendió algo que nadie más veía. No estaba simplemente regalando dinero, estaba creando un mercado, estaba construyendo a sus propios clientes. De repente, los miles de hombres que apretaban tuercas y montaban ruedas en su fábrica no solo tenían un trabajo estable, tenían poder adquisitivo. Podían permitirse comprar el mismo producto que ayudaban a crear, podían comprar un modelo T. El ciclo se había cerrado. La producción en masa ahora tenía un consumo en masa que la respaldaba. Ford no vendía coches a sus trabajadores, les daba la capacidad de comprarlos. Y ellos, por supuesto, lo hicieron. Pero la onda expansiva fue mucho más allá de su fábrica. Para evitar que sus mejores empleados se fueran a Ford, otras empresas se vieron obligadas a subir los salarios. El día de $5 se convirtió en un estándar al que aspirar. Nació un concepto revolucionario, la idea de que un trabajador industrial no solo debía sobrevivir, sino prosperar. Este fue el verdadero Big Bang de la clase media moderna. Por primera vez en la historia, una gran parte de la población tenía ingresos disponibles. Dinero que no se iba enteramente en comida y alquiler. Dinero para comprar una casa, para educar a sus hijos, para irse de vacaciones en su propio coche. El coche dejó de ser un lujo y se convirtió en el motor de una nueva economía y un nuevo estilo de vida. Impulsó la creación de suburbios, de carreteras interestatales, de moteles, de restaurantes, de carretera. Creó una cultura de movilidad y libertad personal que definió el siglo XX. Así que, la próxima vez que veas una foto en blanco y negro de un Ford Modelo T, no pienses solo en un coche antiguo, piensa en él como el símbolo de una de las ideas económicas más poderosas de la historia. La idea de que el verdadero éxito de una empresa no reside solo en lo que produce, sino en la prosperidad que comparte. Al bajar drásticamente el precio de su producto y duplicar el sueldo de sus trabajadores, Henry Ford no solo puso al mundo sobre ruedas, diseñó el motor de la clase media y cimentó las bases de la sociedad de consumo que conocemos hoy. Cuando pensamos en Henry Ford, la primera imagen que suele venir a la mente es la del inventor del automóvil. Pero aquí está la sorpresa, no lo fue. Los coches ya existían. Eran juguetes para millonarios, obras de artesanía ensambladas a mano, una por una, con un coste prohibitivo para la persona promedio. El verdadero golpe de genio de Ford no fue el coche en sí, sino el cómo se fabricaba. Obsesionado con la eficiencia, perfeccionó y popularizó la línea de montaje. Cada trabajador tenía una tarea simple y repetitiva, y el chasis del coche se movía hacia ellos. De repente, un trabajo que antes llevaba más de 12 horas se podía hacer en menos de 90 minutos. El resultado, el legendario Modelo T. Su precio se desplomó, pasando de ser un sueño inalcanzable
a una herramienta al alcance de la clase media. Ford no quería construir un coche, quería construir coches para todos. Y aquí está la gran lección que resuena hasta hoy. La verdadera disrupción no siempre consiste en inventar algo completamente nuevo. A menudo, la revolución más grande es tomar algo que ya existe, algo exclusivo y complejo, y encontrar la manera de hacerlo simple, asequible y accesible para las masas. Es romper las barreras. Henry Ford no inventó el coche, pero lo puso en manos del mundo. Su legado nos enseña que la innovación más poderosa no es la que crea lo imposible, sino la que lo hace posible para el resto de nosotros.